Buen día. El 18 de diciembre se celebra el Día Internacional del Migrante y para hablar sobre este tema está con nosotros esta mañana el doctor Rodolfo Casillas, que es profesor e investigador de la Flaxo México. Rodolfo, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Quisiera, Rodolfo, empezar esta conversación sobre el tema de la migración pidiéndote un panorama general de la migración en el mundo y en México y en la región latinoamericana. Mira, la migración internacional es un proceso mundial al cual tenemos que acostumbrarnos todos los residentes en este planeta. Ahora, los pesos diferenciados por regiones nos puede dar una visión diferente de lo que la migración internacional puede implicar para una sociedad de tránsito o de destino. En el caso de América Latina, si nosotros vemos las estadísticas oficiales de los gobiernos y de las agencias especializadas, nos van a dar el dato de que prácticamente si nos viéramos frente a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. En América Latina tenemos muy pocos extranjeros. Los países en donde hay un relativo mayor porcentaje de extranjeros sería el caso de Chile, que según la estadística del 2019, el 6.6% de la población total correspondía a población extranjera. En el caso de Argentina o de Venezuela, menciono estos dos por las circunstancias nacionales tan diferentes, estarían en un segundo lugar con un 5% para ese mismo año. Y si de ahí nos damos un brinco a lo que es Centroamérica y México, en el caso de los países centroamericanos, solo el 0.5% en promedio es de población extranjera, y en el caso de México, que es el censo más reciente en toda América Latina, que es del 2020, nos está diciendo del 0.9%. Es decir, los pesos son muy bajos, Sí. mientras Estados Unidos tiene prácticamente un 16% de la población total de origen extranjero. Sí, es un panorama muy desigual y que permite sopesar mejor el fenómeno de la migración, ¿no? Ya mencionaste Estados Unidos y ya mencionaste la composición demográfica y el peso que tienen las personas de otros países en el país. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la migración de mexicanos y de centroamericanos y de personas del Caribe y del sur de América Latina hacia Estados Unidos en clave de las políticas migratorias de Estados Unidos? Bueno, a ver, en cuanto a los procesos migratorios, tendríamos que señalar, en primer lugar, ratificar Sí. que la población de origen extranjero que vive en México, de acuerdo al censo, es un porcentaje muy bajo. Ahora, si decimos quiénes integran ese porcentaje bajo, ¿no? Bueno, en primer lugar serían los de procedencia estadounidense, ¿no? Que sería el primer lugar en el total de extranjeros, pero con algo que sería muy lógico de entender en México, que muchos de estos son de la frontera norte de México, ¿no? Y es porque por esa vecindad, las ciudades hermanas, ¿verdad? Sí, sí. Permiten que los de Mexicali crucen ahora sí que la frontera, La frontera, claro. y 2 cuadras después ya ciertamente están en Caléxico, tienen al bebé, lo registran allá, luego lo pueden registrar también en México, o lo registran allá, y es un mexicano, ¿no? Que fue registrado allá legalmente, Sí, pero que nació allá, vive pero vive en desde México. la- Entonces claro. eso explicaría mucho de la dinámica de Pero ese que alto se- porcentaje, ¿no? Pero son mexicanos en muchos sentidos. Sí. En segundo lugar estarían los guatemaltecos, según el censo del 20. En tercer lugar, por primera vez en la historia, aparecen los venezolanos. Estamos hablando de cifras, en el caso de los guatemaltecos,
como de 70,000 y 3,000 menos los venezolanos. ¿Y los hondureños, Rodolfo? A eso voy. Okay. Los salvadoreños y hondureños que históricamente en lo que va de este siglo XXI, aparecían como el tercer y el cuarto lugar, fueron desplazados por la llegada de los venezolanos, ¿no? Pero después de esos venezolanos, las nacionales de mayor peso relativo son de hondureños y de salvadoreños. Pero estamos hablando de cifras que no llegan a los 15,000. En un país que tiene 126 millones de habitantes, pues 15,000 es un... Sí, no es nada. No es nada. No es nada. Y las personas, estas son las personas que deciden, optan, o no les queda de otra, quedarse a vivir en México. Así es. ¿Qué hay con los que transitan por el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos? ¿Cómo son esos flujos? ¿Se han aumentado? ¿Han permanecido más o menos constante? Porque mediáticamente, 2018 y 2019, con las famosas caravanas, ¿no? Resonó muchísimo la migración, sobre todo de hondureños a México. Bueno, no la migración, sino el tránsito de hondureños y las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Tú ves algún cambio en ese flujo migratorio? Porque la cobertura y la visibilidad y la discusión pública en torno a la migración, con expresiones tanto de apoyo como de rechazo profundo, fue, digamos, bastante notoria. Bueno, nosotros estando aquí en la Flaxo, ¿verdad? Nosotros vemos procesos, ¿no? Y cuando hablamos de procesos tenemos que ampliar nuestro horizonte temporal, claro, para tratar de explicarlo cómo surge y cómo va tomando una fisonomía determinada a lo largo del tiempo hasta llegar a la actualidad. Bueno, y nosotros tendríamos que remontarnos, digamos, a los años 80 del siglo XX para empezar a detectar un flujo que empieza a ser consistente y duradero en el tiempo y que cada vez se engrosa más, no solo de más nacionalidades, sino de más de grupos sociales de edades diferentes, de procedencias territoriales diferentes, ¿no? Okay, para llegar a lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que tenemos como características a lo largo de, digamos, de los últimos años del siglo XX y lo que va del XXI? Bueno, tenemos, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales de los detenidos, que prácticamente de ese total, poco más del 90% son procedentes de 3 países del norte centroamericano: Guatemala, Honduras y El Salvador. Y el resto es una representación del sur del mundo, porque por México transitan poco más de 50 nacionalidades diferentes, ¿no?, que pretenden llegar a Estados Unidos de manera indocumentada. sí. Su volumen es bajo frente a estos 3 países del norte centroamericano, pero pensando en la complejidad de nacionalidades, Claro, pues tiene más de 50. Claro. Por eso te hablo del sur mundial, Sí. que transita de manera indocumentada para llegar a Estados Unidos. Entonces ya tenemos eso. Sí. ¿Qué otra característica tenemos que es importante? Una presencia creciente, aunque siga siendo relativamente menor, Sí. de mujeres, Sí. de mujeres jóvenes. Solas. Ajá. O sea, de mujeres que no vienen con un compañero, a eso me refiero. Sí. Bueno, O sí, no sí, tenemos que vienen solas, pero quizá porque el compañero ya está en ya, Estados ok. Unidos, ¿verdad? O también porque son jefas de familia. También, claro. O porque son miembros de una familia que ya está en edad de independizarse, o de que la sociedad y la familia la impulsa a que se independice. Sí, pueden ser distintas las circunstancias, ¿verdad? Bueno, pero el hecho concreto es de que si pensamos que en Centroamérica tenemos una población más joven que la mexicana, Sí. ¿no?, Sí. y que su necesidad de incorporarse al mercado de trabajo empieza a edad más temprana, Sí. ¿no? Entonces tenemos una base poblacional amplia de jóvenes que son impulsadas al mercado, Antes. pero digamos. antes que lo que ocurre en México. Ahora,
si vemos que las economías de estos tres países en particular, del norte centroamericano, no tienen capacidad de absorber toda esa oferta de mano de obra, es también entendible que por razones estrictamente económicas hay una mayor expulsión de jóvenes fuera de su territorio. Si a eso le agregamos la violencia social y le agregamos una serie de componentes diversos, nosotros tenemos que estar hablando de flujos mixtos en cuanto a razones para salir de Centroamérica y pretender llegar a Estados Unidos. Por eso los flujos que pasan por México es muy difícil que podamos decir es solo una razón económica, es solo una razón de seguridad personal, es solo, ese solo es muy relativo, claro, y es un proceso mucho más complejo. Y es un conjunto, una constelación de razones o de motivos que los impulsan a migrar. Claro. ¿Qué hay de los niños, las niñas, los adolescentes? Tengo entendido que que ha crecido un poco, buscando reunirse con sus familias, buscando huir de, a lo mejor, la violencia organizada. ¿Es cierto que tienen mayor peso o realmente no es así? Dentro del conjunto de subconjuntos o de poblaciones o de grupos sociales que migran. Sí, mira, los procesos de descomposición social, si no son atendidos oportunamente y solo son maquillados superficialmente, pues tienden a seguir erosionando las bases de la sociedad misma. Claro. Y esto alcanza no solo a los más jóvenes, sino también a los más viejos. ¿No? Es decir, ciertamente nos llama la atención que vengan niñas, niños y adolescentes de edades tempranas viajando solos. Sí. ¿No? Pero bueno, que eso es importante, es real, por causas múltiples, ¿no? Pero no estamos observando que también gente adulta mayor, que en otras circunstancias ya no migra, también está siendo expulsada por razones muy parecidas de inseguridad pública, de falta de empleo, de necesidad de atenderse para vivir. Claro. Entonces tenemos un engrosamiento no solo de jóvenes, sino también de viejos. No solo de hombres, sino también de mujeres. No solo de hombres y mujeres, sino también de niñas, niños y adolescentes viajando solas o acompañadas. Por eso hablo de unas complejidades. Un mosaico mucho más complejo, diverso, de motivos y de grupos que migran. Ahora, Rodolfo, ¿pasa lo mismo con la migración de mexicanos a Estados Unidos? También vemos más mujeres, también vemos niños, niñas, adolescentes. ¿Es algo similar o hay diferencias importantes entre las poblaciones de estos tres países centroamericanos que mencionabas y los mexicanos que buscan un futuro en Estados Unidos? Mira, aquí tenemos, viéndolo como procesos, tenemos una historia diferente. En el caso de México, que en términos numéricos es la población indocumentada más numerosa en Estados Unidos, hay una discusión que son 4 o que son 6 millones, por ahí andan, pero 4 millones ya pesa, y si son 6 pues también pesa igual, ¿no? Pero no entremos a esa discusión, simplemente digamos, es la presencia millonaria más nutrida de indocumentados en Estados Unidos. Bueno, de acuerdo a nuestra historia poblacional en México, nosotros llegamos, digamos, a un momento, a la cúspide, y después en este siglo XX, sigo en el siglo XX, eso fue hasta el XX, y empezando todavía el siglo XXI, durante la administración Fox, todavía íbamos a la tendencia hacia el alza, y después empezamos a bajar, por una conjugación de distintas razones, pero digamos que bajamos tanto que nuestro peso relativo se perdió como lugar de origen de la migración. Y a la misma vez, en los mismos años, la migración centroamericana creció.
aunque ciertamente sus números distan mucho de los mexicanos. Sí. ¿No? Pero bueno, Pero esa es la tendencia. Esa es la tendencia. Ahora, ¿qué ocurre del 2018 al presente? La curva mexicana que venía de abajo llega a la cima, baja, Sí. y del 2018 empieza a ascender nuevamente. Y ahí se conjuga con el flujo centroamericano que se mantiene a la alza. Sí. Entonces tenemos que por primera vez Sí. se conjuga, Dos ¿no? alzas. En el año 2022, ahorita doy el dato, que tenemos un engrosamiento Ok. de suerte tal que los informes de migración de Estados Unidos nos dicen que en el año fiscal del año 22, Sí. el total de detenidos en su frontera sur, Sí. cercano a 2 millones de detenciones, un hecho inédito, Insólito, claro. por una serie de razones diversas, pero bueno, Sí. en cuanto al flujo, pues ahí tenemos esos elementos. Rodolfo, tocaste el tema de las detenciones, de las deportaciones, y quisiera engarzar este último punto tuyo con los enfoques o las perspectivas que existen en el debate actual en torno a la migración. Podemos encontrar un enfoque de derechos humanos, pero también podemos encontrar la perspectiva de la seguridad nacional, ¿no? ¿Desde dónde mirar la migración y qué implicaciones de política pública, sobre todo, tiene adoptar una mirada, un posicionamiento u otro? Sí. Mira, otra de las características que encontramos en el presente de la migración internacional es que se ha incrementado el número de actores institucionales y sociales involucrados en la migración. ¿A qué te refieres con eso? No solo es el Estado-nación, Okay. no solo es el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial, sus tres poderes, Sí. sino también están los gobiernos, digamos, Estatales. estatales y municipales en algunos casos, ¿no? Esa es una parte. Pero también tienes las agencias, distintas agencias de Naciones Unidas. El tema migratorio es tan complejo que es un tema que en Naciones Unidas no solo lo atiende una agencia, sino que lo atienden varias agencias con otra particularidad. La mayoría de sus resoluciones no son de carácter vinculante. Eso nos habla de la fragilidad Claro. de los Estados miembros para tomar decisiones más estrictas, más comprometedoras para sí mismos en esta Claro. materia, ¿no? Bueno, luego tenemos otro elemento importante, las remesas. Sí. Eso abre el espacio a nivel internacional para que las grandes agencias, no solo bancarias, sino financieras en general, participen. Sí. Para el caso de México, se está estimando que en este año 2022 el total de las remesas van a superar los 50,000 millones de dólares enviados en un solo año. Y la tendencia de México ha venido al alza. Bueno, Wow. ya con eso te Sí, ya tienes una estamos idea hablando de la magnitud, de ¿no? la magnitud económica que Económica involucra de la a actores institucionales Sí, sí. desde cualquier lugar de Nueva York hasta un pueblito perdido allá de Oaxaca o de Guerrero, pueda llegar la transferencia Sí. en tiempo real. Sí. Entonces son varios actores ahí. Y luego tienes los actores del crimen organizado, que en el caso de México particularmente tienen una presencia porque encontraron y desarrollaron un nicho de mercado que les da muchos beneficios, porque le cobran a cada migrante un monto determinado por permitirles transitar por México, a riesgo, en el caso sobre todo de mujeres que sean explotadas Enganchadas, sexualmente, claro. o que sean secuestrados. Sí. Las estadísticas oficiales en algunos años de México nos dijo que en promedio del 2007 al 2014, que fue la única estadística liberada, Sí. en México la policía liberaba a 10,000 migrantes al año. De manos de los secuestradores. Claro, Del crimen organizado. Que ya estaban secuestrados y los liberaban.
pero no tenemos cifras de cuántos de los fueron que no. y de cuántos Claro. desaparecieron y de cuántos murieron. Bueno, ese proceso delictivo Sí. se mantiene vigente al día de hoy. Luego tenemos las redes de tráfico, Sí. que son otros actores importantes porque después de la crisis económica del 2008-9, ¿no?, las fronteras de Europa Sí. se cerraron, o fue más difícil a partir de ese entonces ingresar a Europa, y hubo una reorientación de las rutas migratorias del mundo, sobre todo de Asia y África, para tener un nuevo destino, que es Estados Unidos, y México es la antesala de esos nuevos flujos pasando por acá. Okay. Y eso significa que las redes de tráfico mexicanas, con las centroamericanas, con las del Caribe, con las extracontinentales de Asia y África, tuvieron que desarrollar nuevas formas de colaboración para poder satisfacer la demanda creciente. Uy. Entonces, podemos seguir Claro, por esa parte, claro. pero voy rápidamente a la pregunta que tú hacías más en concreto. Como ves, es muy difícil decir que solo prevalecen dos formas o dos actores O dos preocupados, miradas, o dos claro, miradas, claro, ¿no? claro. Aunque no podemos decir que no existan. Ciertamente hay una gran preocupación justamente por esa heterogeneidad de intereses y de vulnerabilidades de las personas migrantes, que los derechos humanos sea algo importantísimo. Claro. Bueno, pero justamente por esa presencia del crimen organizado, con otros propósitos, ¿verdad? Con la droga, con los migrantes es una mercancía, a final de cuentas, en la lógica de estas redes delictivas. Sí. Más las razones de seguridad nacional hacen que el Estado, y particularmente el Ejecutivo, ¿no?, Sí. tenga un peso mucho más significativo en el control fronterizo y en tratar de controlar quién entra y quién sale, pensando en personas. Sí, claro. Y eso hace más protagónico, ¿no?, todo el segmento del funcionariado dedicado a labores de control fronterizo, de control de flujo de personas. ¿Sí? Entonces, ciertamente, en esa circunstancia, Estados Unidos, que por un conjunto de razones externas a la migración, tiene razones para preocuparse, pues cuando entra a la parte migratoria, lo ve desde su lógica de seguridad nacional y de seguridad regional y de seguridad mundial. Es otra su lógica. México no tiene la misma noción propia de seguridad nacional ni los de Centroamérica. Sí. Pero para Estados Unidos ese es claramente el enfoque. Ese es ¿cómo decirlo?, la lupa principal por la cual va a haber. Y en el caso de México, que particularmente del año 94 al presente, ha desarrollado con distinto formato una vinculación económica con Estados Unidos. México tiene la lupa de la economía antes que cualquier otra en materia migratoria. Y entonces, de la conjugación de la seguridad nacional de Estados Unidos con la mexicana de economía, la migración, digamos, es el proceso social mucho más frágil frente a esas prioridades de los estados nacionales. Claro. Que podrán decir, bueno, pues vamos a cuidar en lo posible los derechos humanos. Sí, pero eso no quiere decir que las cosas se les salen de control. Claro, claro. Y que ese cuidado está subsumido a otra gente. Sí, a una gente y a una serie de actores que el Estado no necesariamente controla. Claro. O en las cuales tiene una relación relativa, como puede ser lo de las remesas. Sí. Ahora, estos agentes del Estado, estos funcionarios públicos de las distintas instancias y en los distintos niveles encargados de controlar, gestionar, detener, etcétera, la migración, entiendo que también son otros actores que se han visto involucrados en violaciones a los derechos de los migrantes. Entonces sumamos al crimen organizado, sumamos a otros grupos vinculados con el tráfico de personas. A estos dos actores se les sumaría cierta violencia institucional. Sí, a ver, yo cuidaría mucho el concepto de violencia institucional. Okay. Por lo siguiente,
si recordamos a Weber, ¿verdad? Sí. Pues entonces el Estado tiene, digamos, cierta La legitimidad del uso claro, de la violencia, ¿no? Claro, que esa es real y la ejerce, ¿no? Sí, Ahora, eso se acompaña... Bueno, los abusos, si Exacto, tú quieres, no, sí, los sí, no, abusos, claro, claro, ¿no? sí. De los funcionarios. Claro. Sí, un poco eso voy a decir, porque luego en términos ya prácticos es muy difícil hacer esa disección Claro. conceptual Claro. en la práctica cotidiana, ¿no? Sí. Y si a los analistas les cuesta trabajo, pues imagínate, para el migrante, si le dan un garrotazo, pues no sabe si fue por la violencia legítima o fue por el abuso del oficial, del policía, ¿verdad? o de quien haya Sí. sido. Pero es un hecho innegable que por distintas razones hay violencia por parte de agentes no solo de migración, sino también de los policías y de las fuerzas auxiliares que con buena o mala intención participan en la detención de los migrantes. Eso sería, digamos, otra problemática de gran complejidad y de la cual tenemos poco conocimiento sistematizado. Pero hay otra violencia que me gustaría incluir. Sí, ¿cuál es? Que es la violencia social. Sí. La violencia social que muchas veces quien comete ese acto no necesariamente lo ve como un acto violatorio. Sí. Por ejemplo, en el puente que comunica la ciudad fronteriza de Tecunumán de Guatemala con México, sí. Hay una serie de triciclos, porque con el sol que hace ahí espantoso y la humedad, caminar es tremendo. Entonces su gran recorrido, que es cruzar un puente, bueno, cobran. Bueno, y pasando ya están las combis o el transporte público para llevarte a cualquier destino cercano o hasta Tapachula, que está un poquito más lejos. Y el conductor, que a la vez también cobra, simplemente al verlo ya sabe si es mexicano o esta. Y simplemente al detectar lo que es extranjero, te pone una sobrecuota. Claro, según el sapo la pega. Claro. Y luego, si ese señor más adelante llega a una casa y dice, véndame un taco. La señora, en lugar de se lo puede vender, o le puede rentar la sombra del árbol que tiene ahí para que descanse. Lo digo así porque son exacto. Claro. Y que, ¿cuál delito? Oye, pues si es la sombra de mi árbol en mi terreno o en mi... Claro. Entonces, yo me pago porque luego me va a dejar basura. Claro. Y la que barre soy yo. Entonces, se puede justificar de muchas maneras. Pero pero el hecho es que la otredad, ¿no? Lo que decíamos. El extranjero. Exacto. La otredad paga un costo social, ¿no? El Estado todavía ni llega, ¿eh? Sí, ¿no? Y esas prácticas sociales, digamos, son lo que cuando se eslabonan con otras prácticas sociales, llegan a constituir delitos, ¿no? Y es ahí donde también tenemos una gran omisión de no saber cómo podemos relacionarnos con la otredad de otras nacionalidades, hombres, mujeres, niñas, no importa, es la otredad en donde tenemos un gran déficit de cómo de empatía, generar empatía, de respeto, claro. Y en ese terreno, Rodolfo, ha sido importante el quehacer de organizaciones civiles. Ha sido muy importante, porque es el único esfuerzo social que reciben, ¿no? Que no necesariamente es alentado por el Estado. Es más, podemos decir que hubo muchos momentos en que fueron atacados por el Estado, por distintas razones, desde las más jurídicas hasta las más torcidas que se puedan dar. ¿Torcidas en qué sentido? Bueno, hay gente que tiene una mentalidad, digamos, policíaca, y entonces ve riesgos a la seguridad, ¿no? Y entonces en esos albergues, en esas casas de migrantes, pues hay extranjeros cuyas intenciones últimas no las sabemos. Y entonces lo que hacían los policías municipales o federales era infiltrar las casas
para ver si no había peligros de algo, y de pasadita pues cometían más abusos, ¿no? Más de un delito. Desde ese tipo de cosas hasta cosas mucho mayores pudiéramos poner ahí. Sí. Pero las casas de los albergues, la gran mayoría de los que existen en México tienen patrocinio religioso. De la iglesia, de las iglesias, claro. No patrocinio en términos económicos, sino patrocinio en su sentido más conceptual, más ideológico, más humanitario, o más de asistencia, o más de misericordia, si se quiere, ¿no? Sí. Y eso es lo que abre la posibilidad de que los albergues, siendo iguales, no son iguales. Son iguales en cuanto a que pueden recibir a los extranjeros, darles de comer, darles un lugar donde descansen, cambien su ropa, se bañen, asistencia de servicios básicos o urgentes de salud pública, porque los pies son de los primeros que sufren las consecuencias de la migración. Pueden ser igual, sí, pero la pastoral social, sí, que está diciendo cómo atiendo yo a esa otra edad, puede ser muy diferente. Puede ser desde muy de derecha, para decirlo en términos del espectro ideológico, desde muy de derecha está muy de izquierda. Pero el migrante va a decir, bueno, pues a mí mientras me den de comer, me dejen bañarme y descansar, pues yo aquí estoy. Sí, pero te voy a decir dos ejemplos para decir la importancia de esto. Un ejemplo es en un albergue que dice, bueno, yo recibo a los migrantes, ¿sí?, les doy sus alimentos y los dejo dormir, sí, pero mientras no esté eso, todos los migrantes están en la calle y los echa a la calle. Bueno, frente a eso hay otro que dice, en cuanto llegue el migrante, no importa la hora que llegue, lo primero que le digo es, ¿tienes hambre? Y lo primero que hace el migrante es comer, descansar, y ya que se recupera, ya lo registro. Y los 3 días que está en el albergue, lo integro yo a la vida social que hacemos en el albergue. Porque le pregunto, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Yo sé cocinar, perfecto, vas a ayudar en la cocina. Yo sé albañilería, perfecto, nos vas a ayudar a reparar acá. Soy pintor, perfecto, nos vas a ayudar, es decir, lo integro. Pero aparte de eso, les dan pláticas para que conozcan sus derechos, que aunque sean indocumentados, puedan utilizar si alguna autoridad los detiene o quiere abusar de eso. Pues si sabes que de acuerdo a la ley mexicana, yo tengo estos derechos, el artículo tal, y a veces hasta les dan unas carteritas para que no se les olvide. Claro, con los datos, con lo básico. Bueno, entonces hay desde la visión más asistencialista hasta aquella que procura construir ciudadanía. Son dos conceptos totalmente diferentes, que tampoco están alejados, se podrían complementar, pero no siempre hay vasos comunicantes. Claro. Bueno, eso no descalifica la asistencia humanitaria que se dan en los albergues asistencialistas. Simplemente lo ubico en un espectro de esfuerzos diferenciados, reconociéndole a todos ellos que son la única mano organizada que van a encontrar desde ingresando por el sur en Tapachula o por Tenosique o por el Ceibo, por aquellos lados, hasta llegar a las partes más complicadas por otras razones, como puedan ser Tamaulipas o pueda ser Baja California. Oye, Rodolfo, ¿y esta mano amiga o estas manos amigas son indispensables en un contexto en el que, por ejemplo, Amnistía Internacional señalaba que los migrantes son invisibles y que son invisibles justamente por su condición de migrante, que les hacía o que les hace seguir por rutas que no son tan conocidas, digamos por las instituciones, pero sí muy conocidas por otros actores, ¿no? Es decir, toda una condición de poca visibilidad para protegerlos de ser deportados por las autoridades, pero que los desprotege terriblemente frente a otros actores. ¿Qué tendría que
que pasar, y ya con esto podríamos ir cerrando, ¿qué tendría que pasar para que la migración, este fenómeno tan complejo, con tantas aristas, con intereses muy diversos, fuera más regulada, estuviera más regulada, fuera más ordenada y fuera más segura? Porque los flujos migratorios van a continuar. O sea, detenerlos no parece muy realista, ¿no? Entonces, frente a esa realidad, que es los flujos migratorios podrán cambiar en su composición, en su número, en el sexo de quienes migran, en las razones, etc. Pero ahí están. ¿Cómo hacer que sea más segura para las personas, más ordenada para los estados? Sí, y de menor riesgo, digamos, para todos, incluso para quienes adoptan una mirada de seguridad nacional. Eso por una parte. Y por otra parte, cómo cambiar en el imaginario social la idea del otro como una amenaza. Mira, quisiera empezar precisando unos conceptos sí. Que a veces no me parece que sean los más correctos. Muy bien, muy bien. Cuando oigo que los migrantes indocumentados son clandestinos o que son invisibles, sí. Lo voy a responder con un hecho verificable. Sí. Si uno va a Villahermosa, Tabasco, sí. Villahermosa es una ciudad pequeñita, sí. y su centro es mucho más pequeñito. Sí. Bueno, hay una línea oficial de transporte público, de autobuses, que llega a Villahermosa y que luego sigue, o que de Villahermosa viene a México. Bueno, es la oficial. A 10 metros de ahí, en la misma acera, en la misma cuadra, y en la de enfrente y en las subsiguientes, te encuentras entre 10 y 12 empresas de autotransporte público que salen de Villahermosa y desembocan en la Ciudad de México. Son líneas paralelas, sí. Invisibles. Sí. Y uno dice, ¿invisibles ante quién? ¿No? ¿O para qué propósito? Cuando los mismos promotores, los que te andan vendiendo volantes, te acercan y te dicen, véngase con nosotros. Bueno, ¿cuál es la diferencia de precio? El 50%. Para los nacionales. Para los extranjeros le cobran más, todo lo que se puede. ¿Y a dónde llegan estas líneas? ¿No? Nosotros tenemos el Zócalo, sí. La Ciudad de México, sí. Y en uno de sus costados está Catedral. Sí. Unas cuadras atrás de Catedral, sí. Está el Museo de la Moneda. Sí. Sí. A 100 metros de ese museo está la terminal. Está la terminal inexistente, claro. Que todos los días recibe y de donde todos los días parten. Entonces, sí, me parece un ejemplo muy clarificador. ¿Dónde está la invisibilidad? Exacto. Claro. ¿Para qué propósito? ¿Ante quién? ¿Ante quién? Cuando es algo que tiene años funcionando. Entonces, por eso invito a que seamos más audaces en los conceptos, claro. Que sí nos hablan desde dónde lo vemos. Claro. Bueno, ahora, eso que planteabas que tiene mucho que ver con las muy buenas intenciones del Foro Mundial de Migración, sí. Que es un pronunciamiento que la migración sea ordenada, segura. Todas esas buenas propuestas es algo que es ya muy viejo, sí. ¿no? Porque se ha venido planteando, al menos en el caso de México, Estados Unidos, desde hace más de 20 años. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se subió el nivel, sí. De pronunciamiento y es un foro mundial de migraciones con todo el respaldo de Naciones Unidas. Esa es la diferencia, que no es menor, pero que en la práctica todavía no se ha traducido. Claro. Ahora, ¿por qué no se traduce?
Y lo voy a poner de una manera muy, muy sencilla, igual como lo comentaba con el caso de Villahermosa. Sí. A ver, ¿qué porcentaje de la economía de México es informal? Altísimo, no sé cuál. Más del 50%. En el caso de Centroamérica, por Todavía supuesto que más, es todavía claro. más. Claro, todavía. Bueno, entonces, si esa, y eso es un proceso que viene de larga data, Sí. bueno, si algo tan fundamental como la vida económica de nuestros países tiene esa larga trayectoria, para no hablar de los niveles de educación, de salud, de servicios públicos y demás, ¿no? Pero nada más quedémonos con esta dato nada, ¿sí? ¿Cómo le vas a cambiar, como dicen los jóvenes ahora, el chip, Sí. para que dejen de ser informales y se vuelvan formales? ¿De dónde? No ¿Y se por puede. qué no? ¿Y por qué? ¿Por qué me voy a hacer formal cuando tengo la vida mía? Claro, La de mi papá, familia, la de claro. mi abuelo, la de mi Sí. bisabuelo, de mi tatarabuelo, todos en la informalidad. Y de repente quieren que cambie simplemente para que llegue yo a ver si Estados Unidos, primero que me dé la visa, luego a ver si el número de visas que admite Estados Unidos, que son cantidades muy bajas ante una demanda tan alta y creciente, Sí, me toca. me toca. Sí. ¿Saben Sí. qué? Adiós. Chao, Claro, me voy por la libre. claro. Porque Claro. tienen un... Y aquí viene la parte que yo invitaría a reflexionar. Es decir, que es un gran desafío, no solo por el tema migratorio, sino para otros aspectos de la vida social. Sí. ¿Por qué los sectores sociales más pobres de todo parecieran que tienen la fragilidad que únicamente de manera casi monopólica la puede absorber el crimen organizado? ¿Por qué el crimen organizado es el único que puede llegar a los más pobres y convencerlos que trabajen para ellos? Convencerlos o Bueno, obligarlos. obligar, no importa, Sí, pero, sí, pero sí. quiere decir, Sí, por eso pero dice hincapié en llega. el carácter monopólico. Claro. ¿Por qué nuestra creatividad social desde el Estado o desde otros La sociedad sectores, civil también. la misma claro. sociedad, ¿por qué no lo ha logrado? ¿Por qué en una misma cuadra surgieron jóvenes que, digamos, el 90% se perdió por la violencia social? Pero hubo 5 casos que hicieron una vida, digamos, sin violencia, Sí. que fueron a la escuela pública y que después son técnicos, son mecánicos, son oficinistas y son de la misma. ¿Por qué la violencia social de ahí, de esa manzana, de esa cuadra, Sí, no se nos comportó tocó? de esa manera. Sí. Bueno, no hemos sabido entender ni procesarlo para decir, por ahí hay una vía de solución desde la sociedad, porque estoy seguro que esa no fue respuesta del Estado, eso Claro. sí, fue desde la sociedad. ¿Por qué no hemos tenido la capacidad para captar Para encontrar. esas digamos, capacidades de resiliencia individual o familiar Sí. que Que escapan al que entorno, exacto. digamos, o al determinismo del Exacto. entorno. Ahí tenemos un gran desafío, todos los preocupados en esta y otras materias afines. Pero sí, hay respuestas desde la sociedad y no es necesario forzosamente ser parte de la vida formal para atender este problema. Lo digo porque en una ocasión, hace como 5 o 6 años, yo fui invitado a Chile para hablar del tema migratorio, porque a ellos les preocupaban los haitianos que se les estaba pasando de Brasil a Chile. Y entonces hubo sectores, desde los más comprometidos con los migrantes, que dijeron, bueno, necesitamos que los haitianos se formalicen para poderlos atender. ¿No? Claro, porque la historia de Chile trae un antecedente de Claro. una vida formal, la Claro. más formal de toda De América Latina. Latina, sin duda. totalmente. Sí. Pero ¿qué pasó? Ya les cerró las otras opciones. Claro. Entonces, frente a esa situación, yo dije, bueno, a ver, México no necesita de la vida formal para atender a los migrantes. Y, por ejemplo, están los albergues. Todo es el mundo informal. Tenemos una experiencia importantísima Sí. que no la hemos sabido analizar y Sí. usarla como catapulta para impulsar políticas Soluciones. públicas Claro.
sin que forzosamente pasemos por el arco de la formalidad. Recuperemos toda la riqueza del mundo informal. Sí. Ahí está. Y es lo que nos ha dado gobernabilidad en este país, como en muchos otros más. Entonces yo por ahí apuntaría el gran desafío y bajaría algunas rayitas de suma importancia a decir la formalidad no es la condición no, sine no, qua non para en poder absoluto. atender, ¿no? Y si la ponemos ahí, ya partimos. Sí, ya cerramos una vía muy importante y negamos por otra parte las experiencias, los saberes de organizaciones y de actores que han estado trabajando durante muchas décadas, ¿no? Y que mantienen el día a día de este fenómeno, bueno, de la atención a los migrantes. Claro, eso se convierte en un desafío, porque entonces estaríamos pensando, bueno, ¿qué tipo de Estado queremos ahora? Claro. ¿Y cuál es la relación del Estado con ese Entonces, sector social, ¿no? O con la sociedad civil en general? Rodolfo, muchas gracias por esta plática tan interesante. Las y los invitamos a escuchar también los podcasts que preparamos para el 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Muchas gracias y hasta la próxima.